A los 87 años murió Gabriel García Márquez, el escritor que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982, el periodista que calificó esta actividad como el mejor oficio del mundo, el hombre que había estado internado hace poquitos días por una neumonía y cuya familia había dicho que su estado de salud era frágil. Aquí la crónica de una muerte tan anunciada como dolorosa. Ha muerto Gabriel García Márquez. América Latina perdió una voz irreemplazable y ha desaparecido uno de los narradores y escritores más relevantes del mundo. El Premio Nobel de Literatura de 1982 tenía 87 años y falleció en su casa de Ciudad de México. El escritor colombiano residía en ese país desde hacía más de 3 décadas. Sus últimos años los pasó retirado de la vida pública y con un casi nulo contacto con la prensa. Su vida ya se había convertido en leyenda. Con sus espectaculares y extensas novelas como 100 años de soledad, que alcanzó enorme popularidad por primera vez en la Argentina, o El amor en los tiempos del cólera, entre muchas otras. También con sus crónicas periodísticas que iluminaron el camino de muchos hombres y mujeres de prensa. Con sus diálogos picantes y coloridos al estilo caribeño, con cuanto interlocutor lograra ingresar a su vida, aunque sea por un rato. América Latina, decíamos, pierde un pintor de paleta singular, innovadora, de retrato desmesurado. Su narrativa iluminó una etapa ineludible de la literatura de este continente cuando formó parte del llamado boom latinoamericano en los años 60. Con un compromiso político asumido sin ambajes, de fuertes raíces populares. Amigo de Fidel Castro, participó en los inicios de la Revolución Cubana, de la Fundación de Prensa Latina, la agencia de noticias de Cuba. Sus escenarios, sus mundos, sus universos fueron y son universales. ¿Quién no conoce Macondo? Una palabra que puede denominar un estado de cosas y calificar como un adjetivo. García Márquez nació en Aracataca, Colombia, en 1927. Tempranamente se dedicó al periodismo en los diarios El Heraldo de Barranquilla, El Universal de Cartagena de Indias y El Espectador de Bogotá. A los 27 años publicó su primera novela, La hojarasca. En 1958 se casa con Mercedes Barcha, su mujer de toda la vida. Y en 1965 recibió el Premio Nacional de Literatura en su Colombia natal. Solo 2 años después, y al cabo de no pocas vicisitudes con varios editores, García Márquez logró que una editorial argentina le publicase la que constituye su obra más popular y una de las novelas más importantes de la literatura universal del siglo XX, 100 años de soledad. Tras una temporada en París, en 1969 se instaló en Barcelona, donde entabló amistad con intelectuales españoles y sudamericanos como Carlos Barral, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Julio Cortázar. Gabo, para casi todo el mundo hispanoparlante, estuvo asociado al realismo mágico, una corriente que por varios años dominó la literatura latinoamericana. Una categoría de la que a menudo renegaba, pero su estado casi permanente de bestseller, una denominación que García Márquez padecía con desdén, lo llevó a vender más de 40 millones de libros en 36 idiomas. Luego de 100 años vienen El otoño del patriarca y más tarde Crónica de una muerte anunciada. 1982. García Márquez permanece en México, donde disfruta del éxito de sus libros y del reconocimiento de sus pares. Es un hombre ocupado, que sigue escribiendo, que permanece atento a los vaivenes políticos latinoamericanos, con foco en su país y en Cuba. Ese año es el año del Nobel. Sí, el Premio Nobel de Literatura, que Gabo recibe con sus iluminados 55 años, como uno de los escritores más jóvenes en recibir el máximo galardón de la Academia Sueca. En diciembre, rompe la tradición al recibir el premio vestido con un liquiliqui, una vestimenta típica de su tierra costeña. En aquella oportunidad, durante su discurso en Suecia,
plantea una convulsionada descripción de la realidad latinoamericana, plagada de dictaduras y víctimas. Y dice: me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no solo su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. De ahí en más, García Márquez es un hombre de consulta, de estudio, de análisis y de exégesis. Pero sigue escribiendo. Aparecen El amor en los tiempos del cólera, secretamente su libro más querido, El general en su laberinto, y Del amor y otros demonios, y más tarde, Memoria de mis putas tristes. En 1999 le detectan un cáncer linfático mientras termina de escribir sus memorias en Vivir para contarla. En el año 2000, en una entrevista al diario El Tiempo de Bogotá, confiesa: hace más de un año fui sometido a un tratamiento de 3 meses contra un linfoma. Por el temor de no tener tiempo para terminar los 3 tomos de mis memorias y 2 libros de cuentos que tenía a medias, reduje al mínimo las relaciones con mis amigos, desconecté el teléfono, cancelé los viajes y toda clase de compromisos pendientes y futuros, y me encerré a escribir todos los días, sin interrupción, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Mientras tanto, regresé al periodismo. Volví a mi vida favorito de la música y me puse al día en mis lecturas atrasadas. Claro, ya había repetido Gabo varias veces que escribir es una necesidad como tomar agua. Nada lo apartó de ese universo mágico y extravagante que él mismo creaba. Tampoco hubo contratiempo o padecimiento que lo hiciera renunciar a su militancia política con infinidad de gestos y actitudes que ilustran su ideología. Tampoco existió inconveniente o distracción que lo apartara un ápice del sentimiento profundo por su tierra y su continente. Sí, este colombiano errante y nostálgico, como él mismo se definió en Estocolmo, seguirá navegando en nuestros corazones, en los libros y en el frondoso idioma de los latinoamericanos, que sigue reinventándose también, gracias a la pluma de creadores como Gabriel García Márquez.